¿Y si todo lo que sabemos sobre la historia fuera una gran mentira? Imagina por un momento que los siglos han sido manipulados, que reyes y eventos se han duplicado como piezas en un tablero alterado, y que lo que creemos que ocurrió hace miles de años, en realidad nunca sucedió. Hoy nos sumergiremos en tres de los enigmas más inquietantes de la cronología humana, desde las profundidades del misterio ruso con el llamado tiempo fantasma, hasta las desconcertantes contradicciones en las líneas del tiempo bíblico, pasando por el fascinante debate que rodea a la cronología del antiguo Egipto, plagada de lagunas, teorías ocultas y civilizaciones que podrían haber existido mucho antes de lo que nos atrevemos a aceptar. Prepárate para cuestionar lo incuestionable, porque en este viaje, la historia tal como la conocemos será puesta a prueba. Esto no es solo un video, es una exploración hacia los secretos mejor guardados del tiempo. El caso del tiempo fantasma en la historia rusa. En el corazón de la vasta y enigmática Rusia, donde los inviernos parecen eternos y la historia se entrelaza con la leyenda, existe una teoría que ha hecho temblar los cimientos de la cronología tradicional. Una idea tan perturbadora que su sola mención provoca rechazo en los círculos académicos y fascinación entre quienes buscan los secretos enterrados del pasado. Esta es la historia del tiempo fantasma, una anomalía temporal que, de ser cierta, significaría que grandes porciones de la historia registrada simplemente nunca ocurrieron. Todo comienza en los pasillos silenciosos de la Academia de Ciencias de Moscú, donde un brillante matemático llamado Anatoly Fomenko comenzó a notar algo extraño. Era el siglo XX, y mientras otros trabajaban en teorías físicas o ecuaciones abstractas, Fomenko decidió volcar su intelecto hacia la historia. Pero no de la manera convencional. No, lo que él descubrió, o creyó descubrir, fue algo mucho más profundo y oscuro. ¿Y si la historia antigua, tal como nos la enseñaron, no fuera más que un elaborado montaje? Fomenko no estaba solo. Se apoyó en los trabajos previos de Nikolai Morozov, un pensador que ya había sembrado la duda un siglo antes. Pero fue Fomenko quien llevó la teoría al límite, aplicando complejos algoritmos matemáticos, análisis estadístico y hasta astronomía, para comprobar una tesis aterradora, que entre los siglos 3 y 11 d.C. hay varios siglos de historia que fueron falsificados, o simplemente nunca existieron. Sí, has escuchado bien. Fomenko propuso que entre 300 y 700 años de nuestra historia son pura invención, un tiempo fantasma, insertado artificialmente en los libros de historia. Y si eso ya suena descabellado, lo que viene a continuación es aún más perturbador. Según Fomenko, muchas figuras históricas no son más que duplicados de otros personajes. Alejandro Magno, por ejemplo, sería en realidad un reflejo de Jesucristo. El Imperio Romano, una reinvención del Imperio Bizantino. Y los relatos de la historia griega y romana, repeticiones disfrazadas de acontecimientos mucho más recientes. ¿Una locura? ¿O una verdad oculta a plena vista? Fomenko afirmaba que la historia universal fue reescrita deliberadamente en la Edad Media, bajo la dirección de autoridades religiosas y políticas, especialmente del Vaticano. La Iglesia tenía poder, influencia, y según él, las motivaciones para reescribir el pasado y legitimar su autoridad a través de una historia ficticia. Para lograrlo, se habrían manipulado crónicas, textos bíblicos, registros astronómicos y documentos históricos. Y es aquí donde el misterio se adentra en terreno prohibido. La historia rusa, en particular, habría sido víctima de un robo monumental. Fomenko sostenía que el verdadero imperio que dominó el mundo antiguo no fue Roma, sino un gran imperio eslavo, conocido como el Imperio Ruso-Tártaro, un poder oculto bajo capas de mentiras históricas. Según él, la verdadera cuna de la civilización no estaría en el Mediterráneo, sino en las estepas de Eurasia. ¿Y si toda la gloria de Grecia, Roma y Egipto hubiera sido trasladada intencionalmente desde Rusia al oeste de Europa para crear un pasado conveniente? Las pruebas de Fomenko eran tan técnicas como desconcertantes. Utilizó la estadística para comparar crónicas antiguas y encontrar patrones sospechosamente repetitivos. Aplicó astronomía para demostrar que muchos eclipses mencionados en textos históricos no se alineaban con las fechas que se les asignaban. Para él, esto no era una coincidencia, era un error deliberado. Una trampa del tiempo. Los libros se repiten, las batallas se repiten, los nombres cambian, pero los hechos son los mismos. Y lo más inquietante, si Fomenko tiene razón, entonces personajes tan sagrados como Jesús,
Moisés o David podrían haber vivido en épocas completamente distintas a las que creemos, o ser ecos de figuras posteriores, deformadas por los escribas del poder. Las repercusiones son infinitas. La historia de Europa, del cristianismo, del islam y del judaísmo estaría basada en un reloj falseado, una historia sin tiempo real. Pero ¿por qué harían algo así? Aquí es donde el relato se hunde en las sombras de la conspiración. Fomenko y sus seguidores creen que la manipulación temporal no fue un error, sino una estrategia, una forma de borrar imperios, de crear linajes nobles artificiales, de justificar conquistas y borrar crímenes históricos. Al reescribir el pasado, las élites reescribieron también su derecho al poder. Y así nació el tiempo fantasma. Una ilusión de siglos que nunca fueron vividos, una historia tejida sobre una ausencia. La comunidad científica, por supuesto, ha rechazado casi en su totalidad estas ideas. Fomenko ha sido tachado de pseudohistoriador, de revisionista radical. Sin embargo, el eco de sus palabras sigue creciendo. En Rusia, muchos lo consideran un visionario. Su obra, Historia, Ficción o Ciencia, ha vendido miles de ejemplares y se ha traducido a varios idiomas. Y aquí es donde este relato nos deja ante una inquietante disyuntiva. ¿Y si la historia, como el tiempo mismo, no es más que una construcción, susceptible de ser manipulada? ¿Qué pasaría si todo lo que hemos aprendido desde pequeños, cada fecha, cada imperio, cada hito, fuera parte de un guión cuidadosamente elaborado? No lo sabemos, tal vez nunca lo sabremos. Pero cada vez que mires un mapa antiguo, o una cronología histórica, recuerda esta historia, porque entre los pliegues del tiempo, puede que haya siglos enteros que jamás existieron. Discrepancias en las cronologías bíblicas. Si creías que los misterios del tiempo terminaban con la historia rusa, espera a lo que viene. Porque ahora nos adentraremos en un terreno aún más delicado. Uno donde fe, historia y poder se entrecruzan de manera peligrosa. Las cronologías bíblicas, aquellas líneas del tiempo que marcan el nacimiento del mundo, el diluvio universal, el éxodo y la vida de Cristo, han sido durante siglos aceptadas como verdades inamovibles. Pero ¿y si te dijera que dentro de la propia Biblia, las fechas no cuadran? Este no es un error menor, ni una simple mala interpretación. Es un rompecabezas que ha intrigado a teólogos, arqueólogos y astrónomos por generaciones. Un enigma que sugiere que algo no encaja entre lo que dice la Biblia y lo que muestra la historia. Todo comienza con una pregunta sencilla. ¿Cuántos años han pasado desde la creación del mundo? Según el arzobispo James Ussher, en el siglo XVII, el mundo fue creado exactamente en el año 4004 a.C., un cálculo basado en los linajes de Adán hasta Jesús. Pero aquí viene el primer problema. Otros eruditos, usando los mismos textos, obtenían cifras distintas. 3928 a.C., 4163 a.C., incluso más de 5000 a.C. ¿Cómo es posible que usando el mismo texto sagrado se llegue a fechas tan diferentes? La respuesta está en los manuscritos. Porque no existe una sola Biblia original, sino múltiples versiones. El texto masorético, la Septuaginta, el Pentateuco samaritano, y cada una tiene diferencias cruciales en las edades de los patriarcas, los reyes y los eventos. Por ejemplo, en el texto masorético, base de la mayoría de las Biblias modernas, Matusalén muere justo antes del diluvio. Pero en la Septuaginta, Matusalén muere después. Un detalle aparentemente menor, pero que cambia por completo el ritmo de los acontecimientos bíblicos. ¿Y si las genealogías fueron alteradas intencionalmente? Aquí es donde la teoría se vuelve inquietante. Algunos estudiosos creen que las fechas se ajustaron deliberadamente para encajar con agendas religiosas y políticas, especialmente durante los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia primitiva necesitaba crear una narrativa coherente, ordenada, casi matemática, y eso significaba editar el tiempo. Pero no solo eso. También hay silencios, vacíos. Épocas enteras sin explicación. Entre Adán y Abraham, entre Moisés y el reinado de David, hay huecos cronológicos que no se pueden rellenar sin caer en contradicciones. En algunos textos, el éxodo ocurre 480 años antes de la construcción del templo. En otros, esa cifra varía hasta en 100 años. ¿Error de traducción? ¿O manipulación intencional? Y luego están las fechas de la vida de Jesús.
¿Nació realmente en el año 0? No. De hecho, los historiadores creen que Jesús nació entre los años 6 y 4 a.C., basados en el reinado de Herodes el Grande, quien murió antes del año 0. Esto significa que Jesús nació antes de Cristo. Un fallo cronológico que parece sacado de una broma, pero que es muy real. Y si eso ya te parece extraño, escúchalo bien. Hay investigadores que aseguran que la historia de Jesús fue interpolada en una cronología anterior ya existente, que los relatos de su vida están plagados de paralelismos con figuras míticas anteriores, como Horus en Egipto, Krishna en la India, o Mitra en Persia, todos nacidos de una virgen, perseguidos al nacer, ejecutados y resucitados. Coincidencia, o copia deliberada. La teoría más radical dice que la vida de Cristo fue colocada en el tiempo de forma artificial, para cumplir con profecías y numerología religiosa. Que incluso la famosa cifra de 33 años es simbólica más que histórica, y aquí es donde entra en juego la cronología absoluta. Porque cuando los arqueólogos excavan tierras bíblicas, muchas veces no encuentran lo que deberían encontrar. El éxodo de millones de hebreos por el desierto no ha dejado huella arqueológica clara. La conquista de Canaán, según la Biblia, debió arrasar ciudades, que sin embargo parecen haber sido abandonadas siglos antes o siglos después. Y es entonces cuando surge la pregunta inevitable: ¿está mal la historia o está mal la cronología bíblica? Para algunos, la respuesta es clara. Las fechas fueron modificadas para hacer coincidir el relato con el mensaje. Para otros, es una señal de que el tiempo bíblico sigue siendo un territorio oscuro, lleno de lagunas y misterios por resolver. Y en el corazón de este misterio, late una posibilidad escalofriante, que la línea del tiempo de nuestra fe fue escrita con tinta humana, y como tal, sujeta a errores, manipulaciones y silencios incómodos. Quizá la cronología bíblica no sea un error, sino un espejo. Uno que refleja tanto la búsqueda de lo divino, como la ambición del poder terrenal. Y en ese espejo, cada fecha, cada nombre, cada profecía, puede esconder mucho más de lo que aparenta, porque a veces, el misterio no está en lo que se dice, sino en lo que se omite. El debate y los enigmas de la cronología egipcia. Si en la Biblia el tiempo parece desdibujarse como tinta mojada, en Egipto, el tiempo está esculpido en piedra, pero incluso en las pirámides, los templos y los obeliscos, el calendario que creíamos entender podría ser una ilusión, porque ahora entraremos en uno de los debates más intensos y ocultos de la historia antigua. ¿Está realmente bien fechada la civilización egipcia, o nos enfrentamos a una de las cronologías más alteradas o manipuladas de todos los tiempos? La cronología egipcia tradicional. Durante siglos, los egiptólogos han establecido una línea del tiempo ordenada, dinastía tras dinastía, desde Narmer en el 3100 a.C., hasta Cleopatra, más de 3 milenios después. Una historia aparentemente sólida, pero que se tambalea con solo mirar de cerca. La cronología oficial se apoya en 3 pilares. 1. Las listas reales egipcias, como las del Templo de Abidos. 2. Referencias astronómicas encontradas en los textos. 3. Correspondencias con otras culturas, como los hititas o asirios. Sin embargo, cada uno de estos pilares está agrietado. Las listas de reyes, por ejemplo, no siempre coinciden entre sí. Algunos faraones fueron omitidos, otros fusionados, y hay incluso dinastías enteras cuyo origen y duración son discutidos. ¿Casualidad? ¿Olvido? ¿O censura deliberada? Manetón, el historiador en la sombra. Uno de los enigmas más grandes es el propio Manetón, un sacerdote egipcio del siglo III a.C., cuya lista de faraones es una de las principales fuentes para la cronología oficial. Pero, aquí está el problema. Ninguna copia original de su obra ha sobrevivido. Lo que conocemos son fragmentos, citados siglos después por autores griegos y romanos. ¿Y si esos textos fueron reinterpretados, mal traducidos, o alterados con un propósito? Algunos creen que la cronología egipcia fue extendida artificialmente para hacerla parecer más antigua y prestigiosa, con el fin de encajar en la narrativa helenística de que Egipto era la cuna de toda sabiduría. Otros piensan que fue acortada intencionalmente, para que no colisionara con la historia bíblica. El factor astronómico y las dudas científicas. Hay registros egipcios con observaciones de estrellas como Sirio
SOTIS, que se han usado para datar reinados. Pero estos cálculos suponen que el calendario egipcio nunca fue alterado en 3000 años, algo improbable. Y ahí entra en escena una teoría explosiva. La teoría de la cronología revisada de Immanuel Velikovsky y David Rohl. El primero, Velikovsky, en los años 50, propuso que muchos eventos históricos en Egipto y en la Biblia eran el mismo suceso, pero contados desde cronologías distintas. Según él, los desastres narrados en el Éxodo son los mismos que aparecen en inscripciones egipcias, pero desfasados por siglos. Luego vino David Rohl, un egiptólogo británico que propuso en los 90 que toda la cronología egipcia debía comprimirse en unos 300 años. Según Rohl, esta compresión eliminaría muchas contradicciones entre el relato bíblico y el egipcio, revelando paralelismos sorprendentes entre figuras como el faraón Shishak y personajes bíblicos, con identidades completamente distintas de las asumidas. Su teoría fue rechazada por muchos académicos, pero para otros, abría una puerta fascinante. ¿Y si la historia que conocemos está colocada en el orden equivocado? Las pirámides, más antiguas de lo que se cree, y no podemos hablar de Egipto sin hablar de las pirámides. La teoría tradicional dice que la Gran Pirámide de Giza fue construida hacia el 2560 a.C., bajo el faraón Keops. Pero no hay inscripciones en la pirámide que mencionen su nombre. Solo una marca borrosa, encontrada en una cámara secreta por un explorador del siglo XIX, que algunos creen que fue falsificada. Además, las técnicas de construcción siguen sin ser completamente explicadas. ¿Realmente una civilización con herramientas de cobre pudo cortar bloques de granito con tal precisión? ¿Y si las pirámides fueron construidas miles de años antes por una cultura perdida, y luego reutilizadas por los faraones? Los mitos árabes ya lo sugerían, que las pirámides eran anteriores al diluvio, construidas para preservar el conocimiento de una era perdida. Una teoría que se conecta con las leyendas atlantes y con civilizaciones antediluvianas, ficción o historia olvidada. Los ecos de una conspiración. Muchos aseguran que el mantenimiento de la cronología oficial es un acto político e ideológico. Si se demuestra que Egipto es más antiguo o más joven de lo que creemos, toda la historia del Mediterráneo colapsaría como un castillo de naipes. El prestigio de imperios, las fechas fundacionales de religiones, los libros de historia, todo tendría que reescribirse. Y tal vez, por eso mismo, nunca sabremos la verdad completa. Tres enigmas. 3 líneas del tiempo. 3 historias que nos susurran al oído una misma pregunta inquietante. ¿Y si el tiempo, tal como lo conocemos, es solo una ilusión cuidadosamente construida? Rusia, la Biblia, Egipto, todos ellos nos hablan no solo de lo que fue, sino de lo que alguien quiso que creyéramos que fue. Y al final, el mayor misterio no está en las fechas, sino en quién las escribió.